Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de teatro. Hoy vamos a hablar del teatro posterior al 40. Creía que era conveniente hacer una clase en vídeo porque así os informáis mucho mejor en qué consiste este nuevo libro que tenemos que leer ahora en bachillerato, que es el Historia de una escalera de Buero Vallejo, ¿vale? Entonces, primero quería comentaros algunos aspectos técnicos del teatro, porque claro, hasta ahora hemos visto poesía con Cernuda, hemos visto narrativa con Martín Gaite, con El árbol de la ciencia, pero no habíamos visto ninguna obra de teatro, ¿vale? Entonces, en las obras de teatro tienen algunas peculiaridades, y esto es muy importante para la pregunta número 2 de la PBAU, ¿de acuerdo? De selectividad. La pregunta número 2, si os acordáis, teníamos que decir el tipo de texto. Entonces sigue siendo un texto literario, pero ahora tenemos que poner que es un texto literario, pero es un texto teatral, con lo cual tiene otros detalles. No se trata ya de decir que es literario porque crea un mundo de ficción, que es lo que decíamos en la narrativa, o es literario porque el autor expresó sus sentimientos, que decíamos en la poesía, en la lírica, sino que ahora tenemos que ver que es un texto teatral. ¿Y en qué consiste el teatro? Pues el teatro consiste en plantear un conflicto y ese conflicto se representa en un escenario, como sabéis, en un escenario, en una obra de teatro. ¿Y cómo se representa ese conflicto? Pues por medio de unos personajes que dialogan, ¿no? Que dialogan. Entonces, aspectos técnicos que tenemos en el teatro. Tenéis que tener en cuenta que es fundamentalmente un diálogo entre personajes, con lo cual ya tenemos que la modalidad predominante del teatro es el diálogo. En cambio, en la narrativa, si os acordáis, la modalidad predominante, la modalidad discursiva predominante era la narrativa. Y en la poesía había más variedad. La modalidad podía ser descriptiva, una descripción, podía ser argumentativa o podía ser incluso narrativa si contaba alguna historia, ¿no? Bien, en el teatro la modalidad predominante va a ser un diálogo porque el texto es un diálogo entre los personajes. Si os dais cuenta, miramos las primeras páginas y aparece cobrador y aparece un enunciado. Luego, generosa, otro enunciado. Esas son las distintas intervenciones. Es decir, cada vez que un personaje habla, es una intervención. No confundamos diálogo con intervención. Diálogo es el intercambio continuo de enunciados entre los personajes. Mientras que la intervención es cada vez que habla un personaje. Es decir, cada vez que habla un personaje es una intervención. Por lo tanto, cuando tengáis que comentar el texto, podéis decir, en la primera intervención del cobrador se dice esto, en la segunda intervención de generosa se dice esto, ¿de acuerdo? Son intervenciones. Y esas intervenciones forman un diálogo. Pero eso es lo único que aparece en el teatro, el diálogo no, también aparece otra modalidad textual, otros elementos que se llaman acotaciones. Es decir, el texto teatral está formado por dos tipos de textos, el diálogo y las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Pues las acotaciones son palabras, descripciones, o sea, la modalidad textual serían descripciones del autor. El autor hace unas descripciones, ¿para qué? Para la escenificación del teatro, porque la función del teatro no es leerlo como nosotros estamos haciéndolo. Hombre, se puede leer, evidentemente, pero la función del teatro es representarse, llevarse a un escenario. Y para eso, el autor puede disponer, a ver, ¿cómo va a ser el escenario? ¿Qué elementos va a haber en el escenario? Entonces, con eso lo diseña con las acotaciones. O también cuando los personajes interactúan, pues el autor puede decir cómo van vestidos, qué gestos tienen que hacer, si están enfadados, si lo dicen gritando, si cogen una espada, es decir, qué elementos llevan, ¿no? ¿Qué atrezo, lo que llama el atrezo? Bueno, pues todo eso viene en las acotaciones. Entonces, si os fijáis, cuando empezamos el acto primero, hay una acotación muy grande. ¿Por qué? Porque en cada acto va a aparecer la acotación que nos describa el escenario, que nos sitúe en el escenario, ¿vale? Eso es lo que también se va a llamar cuadro, ¿vale? Por ejemplo, leo, dice, acto primero, un tramo de escalera
con dos rellanos. En una casa modesta de vecindad, los escalones de bajada hacia los pisos inferiores se encuentran en el primer término izquierdo. Es decir, si os fijáis, va diciendo los elementos del escenario, que en este caso, claro, se llama historia de una escalera, porque el escenario es la escalera de un piso, ¿no? Digamos, de una vivienda de vecinos, una vivienda comunitaria, donde hay una escalera y una serie de pisos. Y la maestría aquí de Duero Vallejo es que la obra no se desarrolla dentro de las casas, sino que se va a desarrollar fuera de las casas, en la escalera, ¿no? Esto nos puede recordar, a algunos de vosotros os puede recordar la serie esta de Aquí no hay quien viva, ¿no? De la serie famosa de televisión, donde se habla de una comunidad de vecinos. Hay varias series que hablan de comunidad de vecinos. Pues esta es la pionera, porque fijaros que esto es del año 40, de 1940, entonces, bueno, 1949. Entonces, fijaros que es la pionera porque, claro, Aquí no hay quien viva es posterior, la televisión es posterior, ¿no? Ahora bien, en Aquí no hay quien viva aparecen las casas por dentro también, aparecen escenas dentro de las casas. Aquí no, aquí todo el escenario es fuera, con lo cual eso es una dificultad técnica a la hora de desarrollar los diálogos, porque el autor se tiene que quebrar la cabeza de que los personajes van a dialogar en la escalera, en sus encuentros en la escalera, ¿de acuerdo? Bien, entonces digo que eso aparece en la acotación que inicia el acto primero, pero veremos que en el acto segundo hay otra, en el acto tercero hay otra. Y después de eso, una vez que empieza a andar la obra, entre medio de los diálogos también hay acotaciones. Por ejemplo, cuando habla el cobrador y dice, la luz, 2,60, y pone entre paréntesis, le tiende el recibo, o sea, que le entrega el recibo, ¿de acuerdo? Pues ese le tiende el recibo también es una acotación. Normalmente viene entre paréntesis y vienen en cursiva. Pero eso no se lee en el teatro, o sea, no se dice, los actores no lo dicen, sino que los actores hacen. Las acotaciones no se dicen una vez que se actúa, ¿de acuerdo? Y esos dos elementos tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de comentar el texto, porque cuando vayáis a comentar el texto, vamos a tener, por un lado, el diálogo y por otro lado, las acotaciones. Y hay que comentar las dos cosas. O sea, tenemos que decir que hay una modalidad predominante que es el diálogo, pero también podemos encontrar descripciones en las acotaciones. ¿De acuerdo? Son dos elementos importantes. Bien, pues pasamos entonces a la obra de teatro. Pues, ¿qué estructura tiene externa, ¿no? La estructura externa de la obra de teatro. Pues la estructura que vamos a tener, que también tenéis que saber un poquito, es que una obra de teatro se divide en actos, ¿vale? ¿En qué consisten los actos? Pues los actos son, digamos, partes de la obra, partes grandes, que pueden durar como media hora o 20 minutos, ¿no? Porque la obra completa duraría hora y media, por ahí, duraría la obra completa. Bien, en España normalmente las obras se dividen en 3 actos. Hay otras tradiciones, como en Francia o en Inglaterra, que se suelen dividir en 5 actos. Pero en España, desde Lope de Vega, la tradición es dividirla en 3, ¿vale? Y esta obra, la obra de Historia de una escalera, sigue esa norma. Hay 3 actos, acto primero, acto segundo y acto tercero, ¿no? Se suele poner con números romanos y normalmente los actos tienen que ver con el desarrollo de la acción, ¿no? Por ejemplo, el acto primero suele ser la presentación de los personajes, ¿de acuerdo? Presentación de los personajes. El acto segundo va a ser el nudo, donde, es decir, en el acto primero se presentan los personajes y se va también a presentar el conflicto inicial. Luego hay un segundo acto donde es el nudo, es decir, donde ese conflicto se desarrolla e incluso puede generar otros conflictos derivados, y es lo que llamamos nudo. Y el tercer acto es lo que habitualmente es el desenlace. Es decir, cuando se va a solucionar todos los problemas que se han planteado antes.
Ahora bien, tenéis que tener en cuenta que en Buero Vallejo, en este autor, el desenlace no es totalmente cerrado, sino que va a ser un desenlace abierto. ¿Por qué? Porque Buero Vallejo tiene una idea del teatro donde el espectador tiene que participar. Estamos ya hablando de un teatro del siglo XX, de un teatro moderno. Y entonces Buero Vallejo va a incorporar nuevas técnicas y una de esas técnicas va a ser el hacer un teatro abierto donde el espectador tiene que contribuir al final, a crear su propio final. ¿De acuerdo? Es un final abierto, siempre. Entonces ese sería el desenlace. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos los 3 actos y luego otro aspecto técnico de las obras de teatro son los cuadros. Los cuadros. ¿Qué son los cuadros? Pues se le llama cuadro a cada vez que tiene que cambiar el escenario. Cada vez que normalmente en las obras de teatro, cuando termina un acto, se baja el telón y se puede cambiar el escenario. Depende del tipo de teatro, ¿no? El teatro antiguo, el que se basaba en los corrales de comedia, ese no tenía telón, sino que todo el tiempo se veía el escenario. Entonces, si todo el tiempo se ve el escenario, los cambios pueden ser mínimos, porque la gente no puede estar viendo los cambios, ¿de acuerdo? En cambio, cuando ya se desarrolla el telón, lo que se llama el telón de boca es el telón de tela que cae, pues eso facilita el cambio del decorado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces los cuadros son una unidad de tiempo y espacio. Unidad de tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se refiere al decorado, sino que también se refiere al tiempo y al espacio. Es decir, que en una obra de teatro, un cuadro lo marca el decorado, pero también todo ocurre en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Entonces, ¿cuántos cuadros hay en una obra de teatro? Pues lo que decida el autor. O sea, no tiene por qué relacionarse con los actos. Puede haber 3 cuadros, uno en cada acto, o hay obras donde a lo mejor hay 5 cuadros, o sea, hay más cambios en el escenario. O en cambio hay obras donde solo hay un solo cuadro, o sea, toda la obra transcurre en la misma habitación, en el mismo sitio. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en Historia de una escalera? En Historia de una escalera tenemos 3 cuadros, es decir, uno por cada acto. ¿De acuerdo? Ahora bien, es muy curioso porque aunque tengamos 3 cuadros, lo que ocurre es que siempre es la misma escalera. Siempre es la misma escalera, aunque con ligeros cambios. ¿Por qué hay ligeros cambios? Pues sobre todo por el tiempo. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que entre el primer acto y el segundo transcurren 10 años. Y entre el segundo y el tercero transcurre 20 años. Es decir, el tercer acto es el momento presente de los espectadores, que sería 1949. Mientras que el nudo, o sea, lo que es el segundo acto, sería 20 años antes, 1929. Y el primer acto sería en 1919, o sea, 10 años antes. Es decir, que el acto primero transcurre, en teoría, en el año 1919, entonces es la escalera de un edificio de ese año. En el segundo acto estamos en el 1929, la misma escalera, entonces hay ligeros cambios. Y se supone que en el 49 hay más cambios, no lo voy a adelantar, pero hay más cambios en esa escalera, ¿no? Estamos en el 1949, es decir, que hay 3 cuadros diferentes y por eso hay 3 acotaciones en cada uno de los actos, ¿de acuerdo? Eso tenéis que saberlo. Bien, y otra unidad que hay dentro del teatro se llaman escenas. ¿Qué son las escenas? Pues las escenas, en teoría, es simplemente cada vez que entra o sale un personaje del escenario. Es decir, cada vez que entra o sale un personaje es una escena. Y diréis, bueno, ¿y solamente eso? Claro, solamente eso, pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento, es decir, los personajes que están en el escenario marcan también el contenido de lo que se va a hablar.
pensar en una obra clásica, ¿no? Imaginaros, está, por ejemplo, Romeo y Julieta, pues está Romeo y Julieta. Entonces, si están los dos amantes, ¿de qué se va a hablar? Pues evidentemente se va a hablar de amor, ¿no? Aparece la madre de Julieta, ya cambia el tema, ¿no? Si aparece la madre, pues ya es otro tipo de relación, o si aparece el padre. Es decir, que dependiendo de qué personaje entre, qué personaje salga, ya las condiciones cambian y el lenguaje cambia y el discurso cambia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en el teatro es muy importante los personajes que están en el escenario. Bueno, pues eso ocurre con las escenas. Y Bueno Vallejo, esto lo tiene es muy simétrico a la hora de la estructura de la obra. De manera que, porque bueno, en una obra puede haber todas las escenas que le parezca al autor. Es decir, no hay un número determinado, no,